En este vídeo vamos a ver el sector primario. Como ya vimos en el anterior, el sector primario es uno de los sectores que conforman las actividades económicas. El sector primario concretamente se subdivide en una serie de actividades que son la agricultura, ya la vimos en la imagen del anterior vídeo, que es el cultivo de plantas para obtener alimentos y materias primas con fines económicos. La ganadería, que es la cría de animales terrestres para su explotación de nuevo con fines económicos. La pesca o captura de animales acuáticos, siempre todas estas actividades tienen un fin económico, no es un ocio u otro tipo de fin altruista. La explotación, finalmente, forestal o silvicultura, que es el aprovechamiento de los bosques. Ejemplo de esto sería la obtención de madera, resina y corcho. Todas estas actividades conforman lo que se llama el sector primario. Es muy interesante un concepto que se ha ido desarrollando y usando cada vez más en el día a día, que es el concepto de la soberanía alimentaria, el poder de controlar, de decidir sobre tu alimento. Y no olvidemos que todos estos sectores, todo este sector, todas las actividades de este sector son las bases del resto de sectores, ya que suponen las materias primas para la industria, por ejemplo. Así que el sector primario es un elemento esencial en las economías y el poder controlarlo, el poder controlar tu alimento y tus materias primas son aspectos que deben de tenerse en cuenta. Espero que cuando terminemos esta presentación estéis más interesados e investiguéis sobre este aspecto. Siguiente apartado serían los factores que influyen sobre esas diferentes actividades agrarias. Las actividades agrarias serían la agricultura, la ganadería y la silvicultura, que están condicionados tanto por factores físicos como humanos. En los físicos destacamos el clima. No tendría ningún sentido que cultiváramos un chirimoyo, un árbol de aguacate, por ejemplo, en Laponia, es decir, en los países, en los estados escandinavos, con un clima sumamente frío. El relieve sería todos esos aspectos físicos, que es un factor fundamental. No sería un lugar para, de nuevo, cultivar para la agricultura en zonas con grandes pendientes, que cuando se preparara el terreno, se quitara la vegetación que sujeta ese terreno cuando hay lluvias, lo que le ocurriría a las plantas que plantáramos cuando lloviera es que serían arrastradas. Es decir, no tendría ningún sentido cultivar para no obtener nada a cambio. Se podría trabajar en estas zonas de relieve, pero alterando ese paisaje mediante pendientes, por ejemplo. Otro aspecto esencial sería el suelo, ya que su textura va a depender, va a condicionar la retención de agua para nuestro cultivo, así como la fertilidad del suelo también será esencial para el cultivo que queramos desarrollar. Los humanos, los factores humanos, no son aspectos que no se puedan tener en cuenta, ya que el aumento de población supondrá la necesidad de una mayor demanda y también de mayor terreno cultivado o dedicado a otras actividades agrarias. El destino de las cosechas también va a condicionar la actividad agraria en general. No será lo mismo que sean para el autoconsumo o para el mercado. El ejemplo más claro sería para el autoconsumo. Tendremos, si vamos a centrarnos en la agricultura, la necesidad de cultivar múltiples productos o cultivos. En cambio, si es para el mercado, fundamentalmente se centrarán en un solo cultivo. Los sistemas de cultivo también determinarán la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Y finalmente las políticas agrarias, ya que la influencia de los gobiernos o otras organizaciones internacionales influyen sobremanera sobre estas actividades, como veremos por ejemplo con la PAC,
que es esencial en la agricultura española. Ya pasando directamente a lo que nos compete, que es el sector primario en España tras esta introducción, señalar algo que se ve en la gráfica de la esquina superior derecha. Cómo en amarillo se ve la población que ha trabajado en la agricultura desde los años 50, donde suponía más de la mitad de la población, ha pasado a ser algo insignificante. Podemos ver que hoy ronda el 4%. 4 de cada 100 personas trabajan en este sector. Respecto al Producto Interior Bruto, es decir, el valor de toda la producción de las actividades económicas, si sumara todo lo que vale cada actividad, nos daría ese Producto Interior Bruto de España. Pues la agricultura suponía una cuarta parte de todo ese valor y hoy en día no llega ni siquiera a un 3%, es decir, no llega ni a 3 euros de cada 100 que produce la actividad económica en España. A pesar de que estos datos nos situarían al sector primario en una función totalmente secundaria, tenemos que señalar que es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Primero, es la base de las materias primas de las diferentes industrias, destacando la industria alimentaria, que supone una ingente parte de la industria en España. Es la principal industria española. A esto le añadimos la importancia que tiene dentro de la balanza comercial. Es decir, España fundamentalmente importa productos y hay en pocos sectores en los cuales exportemos más de lo que importamos. En el caso de la agricultura, de la ganadería, de la industria, etc., las exportaciones son superiores. Y finalmente, esa fortaleza se puede ver dentro de la Unión Europea como somos una potencia visible en ser la primera en producción pesquera, la tercera en producción ganadera y la cuarta en producción agrícola. A pesar de que esto nos señalaría una situación ventajosa del sector primario, podemos ver también importantes debilidades a corto plazo. El envejecimiento de la población que trabaja en este sector primario y de los dueños de estas explotaciones. Segundo aspecto, la forma de las parcelas, de las explotaciones. Predomina la pequeña y mediana explotación. Se tiende hacia el latifundio se tiende al minifundio frente al latifundio, que es mucho menos rentable. Y además hay una gran extensión de la agricultura de secano y la ganadería extensiva, de menor producción y rentabilidad. Un último aspecto a señalar es las grandes desigualdades regionales, en las cuales podemos señalar cómo hay zonas que tienen una ingente parte del valor de la producción agrícola en España, frente a otras que plantean una situación con grandes problemas. Aquí podemos ver en una gráfica cómo, respecto a la superficie aérea utilizada, podemos ver la ingente cantidad que hay en España. Una tercera parte de las tierras son explotadas por esto. Concretamente, solamente por la agricultura, una tercera parte. Pero si sumamos el resto de explotaciones agrarias, llegaríamos a superar la mitad del terreno o territorio de España, lo que nos dice la importancia que tiene el sector primario en España. Supone el cuidado de más de la mitad del terreno español. Un problema que presenta se ve claramente y es el tamaño de las parcelas. Vemos que serían 24 hectáreas por explotación. Si lo comparamos, por ejemplo, con la República Checa, habría que multiplicarlo, en este caso, por 5. En el caso, por ejemplo, de Dinamarca o de Holanda, nos duplican o más allá. Igualmente podemos ver inmediatamente debajo a Francia, que también nos duplica, con lo cual podemos conseguir explotaciones mucho más rentables en estos diferentes estados que se ha tendido hacia estas explotaciones de mayor tamaño. Su importancia también se puede ver en la cantidad de miles de personas que trabajan en esta actividad, así como en la cantidad de esa riqueza. Podemos verlo
que habría que situarlo al nivel algo inferior, por ejemplo, de, y aquí lo podéis ver, Alemania, la D y la E significa eso, o eso sí, muy superior en el caso de Francia. Estamos en la posición cuarta, como hemos dicho, justamente la tercera que estaría por encima nuestra sería Italia. Los problemas que hemos visto antes se puede ver en el gráfico superior derecho, en el que se ve el tamaño de las explotaciones, en el cual la mayoría son de minifundios. También la importancia de la exportación dentro de este sector se ve en el gráfico que hay en la zona, el gráfico se puede ver sectorial que hay en la zona de en medio, que podemos ver que la mayor parte de la producción se exporta. Y el problema también del envejecimiento se observa en la parte inferior derecha. Como cada vez se ha tendido más hacia esa situación y hoy estamos en una situación bastante problemática. Respecto a la agricultura, habría que señalar una serie de aspectos claves. Son el predominio del sector primario, tendría una clara cabeza que sería la agricultura. Supone más del 60% de toda la producción final agraria o PFA. El segundo aspecto a destacar para ver su importancia sería que un tercio del territorio se dedica a la agricultura, es decir, un tercio de España está explotada, trabajada y cuidada por la agricultura, destacando fundamentalmente el terreno para la actividad de secano. Frente al regadío, ¿qué problema tiene esto? 80 frente al 20%, que el regadío es mucho más productivo y rentable. Esto se observa en que a pesar de ser el 20% solamente, supone más del 60% del valor de lo que produce la agricultura. Esto nos lleva a los cultivos que se plantan en España. Son fundamentalmente hortofrutícolas, de lo anteriormente ya dicho, es decir, de regadío, y otros cultivos tradicionales en nuestra historia, que sería el viñedo, el olivar y el cereal, es decir, la tríada mediterránea. Un último aspecto a señalar dentro de la agricultura, después de verlo ya comentado en el gráfico en la parte superior derecha, se puede ver perfectamente cómo esa producción vegetal supone más de la mitad de la actividad, del valor de la actividad agraria. Luego podemos ver también cómo frutales, olivos, viñedo y cereal, junto con otras actividades, son actividades fundamentales. Ahora, en la historia de la agricultura española, la entrada en la década de los 80 en lo que era entonces la CE, actualmente la UE, fue un factor esencial que ha modificado totalmente nuestra agricultura, marcado por lo que se llama la PAC o Política Agraria Comunitaria, y por un mercado protegido que es el de la Unión Europea con cientos de millones de consumidores. Los beneficios que hemos obtenido son las ayudas económicas de la PAC, que han permitido la modernización de nuestra agricultura y el desarrollo del regadío ya expuesto, además del mercado protegido, es decir, tener un mercado protegido para nuestros productos. Dentro de los problemas, el fundamental ha sido el establecimiento de cuotas de producción que se reparten entre los diferentes estados, lo que ha supuesto que en algunos casos se haya visto obligada la agricultura y la ganadería a reducir la producción. Su mayor efecto se puede ver en el vino o en aspectos asociados a la ganadería, fundamentalmente lácteos, es decir, la leche, por ejemplo. Respecto a la ganadería, los rasgos actuales de la ganadería en España nos sitúan en torno a su valor al 35% de la producción final agraria, concepto ya explicado anteriormente. La mayor parte de la ganadería es intensiva y es tabulada. Todos los términos se explican en esta imagen, en el que puede verse que la estabulada significa simple y llanamente que
en vez de estar en pastos alimentándose de estos al aire libre, se halla localizada en establos y está alimentada con pienso. También puede darse la semiestabulada, pero predominan estas. Y finalmente, el concepto de intensivo se refiere a un elevado gasto, pero también buscando una elevada productividad, es decir, la búsqueda de la máxima productividad para obtener la mayor cantidad de beneficios. Las ganaderías en España o ganado en España fundamentales son el cerdo, llamado ganado porcino, que supone más de 1/3 de las unidades ganaderas, el bovino o vacuno, que supone alrededor del 30%, algo menos, y otros ganados que deben destacarse son el avícola, es decir, de aves, el ovino, ovejas, y el caprino. Se puede ver en la parte inferior un gráfico en el que muestran esa importancia ya expuesta. Respecto a la pesca, la tercera actividad que destacamos dentro del sector primario, actualmente España, por su tradición, tiene un papel muy destacado dentro de la Unión Europea. Supone la mayor flota, es decir, la mayor cantidad de barcos pesqueros, y destaca también por el mayor volumen que suponen capturas en los últimos años y ser el segundo estado por consumo per cápita de pescado. Esto supone o significa que es el consumo por persona que hace dentro de la Unión Europea. España sería el segundo estado después de Portugal. Otro aspecto destacado sería señalar que en España conviven dos tipos de flotas. Por un lado estarían los barcos, que se puede hablar de pesca industrial de alta mar, que fundamentalmente faenan en el Atlántico y en el Índico, fundamentalmente, no únicamente, y luego la pesca artesanal, que se centra fundamentalmente en nuestra plataforma continental, es decir, en los caladeros que rodean a España. Las claves del actual sector pesquero han sido la introducción, de nuevo, igual que la agricultura, dentro de lo que era la CE, actualmente la UE o Unión Europea. Se ha encontrado perteneciendo y estando adscrito a la política pesquera comunitaria, que permitió, favorecido por las ayudas, la modernización de la flota, muy amplia pero muy antigua. Además también condiciona la producción. Ejemplo de esto serían las cuotas, lo que serían periodos en los cuales se dan paros biológicos también, etc. Paro biológico sería la no posibilidad de pescar y las cuotas sería la limitación de lo que se puede pescar. La dependencia de acuerdos pesqueros internacionales sería el otro aspecto clave, y es que nuestra flota requiere mayor cantidad de caladeros para poder pescar, porque necesita mucha mayor capacidad de lo que le oferta simplemente los caladeros que rodean España para poder sobrevivir. La mediadora en estos acuerdos sería la Unión Europea, así que este aspecto es esencial. En la actual pesca en España, la Unión Europea es un factor clave.